Hola, en esta oportunidad vamos a resolver el problema 1 de la reciente PEP y para eso me voy a apoyar de este gráfico y consideremos entonces el siguiente enunciado. Se nos propone dos efectos, uno que dice relación con las tasas de interés relevantes del resto del mundo y el otro es un incremento de las tasas impositivas. Además se nos indica que estos eventos son concurrentes y se nos describe una economía en la cual más bien hay alta movilidad de capital, por eso representamos acá una balanza de pagos relativamente más horizontal, digamos, reflejando ese hecho. Entonces veamos el impacto de los dos efectos. Bueno, el primero sería el de incremento de tasa impositiva. Sabemos que eso afecta directamente el ingreso disponible de los hogares y con eso provocamos una reducción del consumo y el respectivo impacto en el gasto planeado. Entonces, por una parte tendríamos el impacto en el gasto planeado, se equilibra el mercado de bienes generando entonces una tendencia al exceso de oferta de bienes. Por otra parte, tenemos el impacto externo que genera un incremento de la brecha entre la tasa local y la tasa del resto del mundo, dado que esta última se reduce, ¿no es cierto? Eso vuelve relativamente más atractivo nuestro rendimiento interno en instrumentos financieros de corto plazo y eso entonces va a generar este incremento de la diferencia, va a generar la tendencia a un mayor ingreso de flujo de capitales y también un desincentivo a la salida. Entonces este genera una tendencia al superávit en la cuenta financiera y esto a su vez genera un superávit en balanza de pago y este entonces genera una tendencia al exceso de oferta de divisas. Aquí como tenemos un tipo de cambio flexible, entonces uno esperaría que esto se reflejara en el mercado cambiario con una tendencia a la caída del tipo de cambio. Y sabemos que la caída del tipo de cambio a su vez, ¿no es cierto?, genera una disminución de las exportaciones netas, disminuye nuestra competitividad, los bienes extranjeros se hacen relativamente más atractivos y los nacionales menos, y por lo tanto la caída de las exportaciones netas. Esto entonces genera una también disminución del gasto planeado. Entonces es interesante considerar lo siguiente: los dos efectos tienen, ¿no es cierto?, la misma tendencia, los dos tienden a generar un exceso de oferta de bienes, por lo tanto acá no se requiere contrapesarlos ni hacer supuestos acerca de el impacto que tendríamos en el mercado de bienes. En ambos, digamos, está apuntando un exceso de oferta de bienes. Y bueno, y sabemos que este exceso de oferta de bienes se va a reflejar en un incremento de los inventarios y eso a su vez va a generar incentivos para que las empresas empiecen a ajustar su nivel de producto. Con esto entonces, ahora sí lo queremos reflejar en nuestro diagrama, diríamos que acá empezaría a reflejarse una disminución del producto. También tenemos que tomar en cuenta que tenemos que reflejar el hecho del desequilibrio externo en tasa de interés y aquí entonces tenemos que mirarlo en términos de la balanza de pago. Esta balanza de pago acá, ¿no es cierto?, para reflejar el superávit tendríamos que representarla por debajo de la inicial. Entonces esto estaría reflejando el hecho de que hay una tendencia al superávit en la balanza de pago. Entonces lo vamos a dejar indicado acá. Esto es fruto de la reducción de tasa del resto del mundo y por tanto hay una tendencia al superávit. Es decir, para equilibrar la balanza de pago se requiere a cualquier nivel de producto un menor nivel de tasa de interés. Y luego lo que tenemos, ¿no es cierto?, es una caída del tipo de cambio
y esta caída del tipo de cambio hace justamente al afectar las exportaciones netas. Recuerden que esta caída del tipo de cambio, al afectar las exportaciones netas, también lo que tenemos que considerar es que esto genera una tendencia al déficit en cuenta corriente. Y por lo tanto este segundo efecto nos lleva a considerar que la balanza de pago en términos de su representación, fruto de la caída del tipo de cambio, va a tener a lo largo del ajuste una tendencia a tener que representarla con mayores niveles de tasa para que la economía se equilibre. A su vez también, este primer aspecto relacionado con el exceso de oferta de bienes se refleja también en la representación de nuestra curva y esta también tiene como parámetro que la determina el tipo de cambio, y si el tipo de cambio está disminuyendo, entonces sabemos que eso va a generar exceso de oferta de bienes y por lo tanto si tuviéramos que representar esta curvita, entonces la tendríamos que representar en un desplazamiento hacia la izquierda, y eso efectivamente entonces es lo que nos va a llevar a decir que hay exceso de oferta de bienes. Entonces vamos a una curvita por acá, entonces esto refleja un exceso de oferta de bienes fruto, recuerden, de dos fenómenos, digamos. Uno es el aumento del impuesto, esa es la política de Hacienda, el aumento de impuestos, y el otro que además está empujada por el tipo de cambio que está tendiendo hacia la baja, digamos. Eh, este exceso de oferta entonces podríamos considerar que ya incluye algo del efecto de la política fiscal, del menor ingreso disponible, y también el hecho de que el tipo de cambio está reduciéndose, es decir, la moneda local, digamos, se está haciendo relativamente más valiosa en términos de dólares, y eso implica entonces el efecto en las exportaciones netas. Bien, entonces el otro aspecto que tenemos que considerar es que en la medida que el producto vaya reduciéndose, entonces en la medida que el producto vaya reduciéndose, tenemos que eso también va a afectar el mercado monetario por una menor demanda por liquidez, y eso obviamente va a generar un exceso de oferta de dinero y la consecuente ajuste mediante el mercado, el ajuste de cartera entre bonos y activos líquidos, que al final entonces sabemos que eso se traduce en menor tasa de interés. Entonces, si tuviéramos que eso representarlo en el diagrama, eso se va a reflejar en que en la medida que vaya cayendo el producto, se va a ir ajustando el sistema a través de la LM, ¿no es cierto? Y la tasa de interés entonces va reduciéndose. Esos son los dos fenómenos que se van produciendo. Bueno, obviamente también en la medida que va bajando la tasa de interés, eso va a incentivar la inversión. Nuestro modelo lo tenemos asociado a la inversión y por lo tanto eso va a generar, ¿no es cierto?, una reducción del exceso de oferta inicial. Entonces se va de alguna manera con este mecanismo cerrando la brecha que se abrió fruto de la política fiscal y fruto de la caída del tipo de cambio. Si miramos el diagrama, uno esperaría, digamos, que al final, digamos, hay una suerte de zona de convergencia que debería estar en torno a ese nivel, donde claramente el nivel de producto y el nivel de tasa de interés van a ser menores que la situación inicial. Hacia ahí debería tender a equilibrarse la economía. También el hecho de que la tasa del tipo de cambio vaya cayendo, recuerden que este va a generar una tendencia al déficit en cuenta corriente, y esto entonces lo que va a hacer es va a tender a cerrar el desequilibrio en la balanza de pago, es decir, va a tender a reducir el superávit de balanza de pagos provocado por este incremento del diferencial de tasa entre la tasa local y la tasa del resto del mundo. Bien, entonces ahí tendríamos la caracterización, si ustedes quieren, de la manera en que esta economía se va a ir equilibrando. Lo importante aquí es darse cuenta que los dos efectos, tanto de
la perturbación externa como la política apuntan en la misma dirección y que eso va a reducir el producto. Y también tomar en cuenta qué efecto podemos representar en cada una de las curvas. Obviamente la curva LM no tiene ningún cambio, dado que no hubo ningún efecto sobre ese mercado que pudiera cambiar exógenamente la demanda por dinero o la oferta monetaria. Bien, vamos entonces ahora a considerar el análisis que llamamos de coherencia. Y tendríamos todo el tema de cómo la economía se ajusta y a su vez también la manera en que podemos hacer la representación gráfica. Entonces acá lo que vamos a tener, digamos, son una reducción de tasa, recordamos, una caída del producto y también vamos a tener una caída del tipo de cambio. Recordemos también que la tasa de interés del resto del mundo, que es un parámetro de nuestro modelo, se redujo. Y aquí es interesante también notar que no hay fenómenos de reversión de tasas, que suba inicialmente y después se revierta, o al revés, digamos. Y por lo tanto no hay que hacer consideraciones, ni surgen complicaciones de saber cómo terminó la tasa de interés, y por sobre, por debajo del equilibrio inicial. Veamos qué pasa con la variación del producto. La variación del producto estamos diciendo que es negativa. Y aquí esta variación del producto obviamente va a generar una variación del consumo negativa, y aquí por dos razones. Una, porque cae la actividad económica, y además porque se elevaron los impuestos. O sea, aquí hay dos elementos que nos van a hacer claridad sobre qué ocurre con el consumo. Con respecto a la inversión, bueno, la inversión va a ser una variación positiva debido a que se redujo la tasa de interés. No hay cambios en la política fiscal, no se propone ninguna política de gasto y por lo tanto esto tiende a cero. Y finalmente veamos qué ocurre con las exportaciones netas. Con las exportaciones netas tenemos dos factores. Por una parte, el nivel de renta que tiende a caer y eleva las exportaciones netas al reducir las importaciones. Y por otro lado, la caída del tipo de cambio, que genera el efecto contrario, tiende a reducir las exportaciones netas. Entonces aquí hay ambigüedad sobre lo que ocurre con las exportaciones netas y sin embargo tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, que lo más probable es que las exportaciones netas tiendan a reducirse y el efecto que pese sea el del tipo de cambio, ya que hay una variación positiva de la inversión. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que el consumo también está afectado por la tasa impositiva, o sea, de alguna manera podríamos justificar la variación del producto solamente con la variación del consumo, sosteniendo que es mayor incluso que la suma de los incrementos de la inversión y las exportaciones netas, suponiendo que fuera positivo. Veamos si la balanza de pago nos da alguna otra novedad. Entonces, supongamos una balanza de pago original, este es un supuesto arbitrario que tiene superávit en cuenta financiera acompañado de un déficit en cuenta corriente. Entonces, ¿qué tenemos? El superávit de cuenta financiera sabemos que depende del diferencial de tasas, si lo hemos considerado en nuestro modelo, y aquí las dos tasas caen. Y como lo que nos importa es la diferencia, a priori no sabemos si efectivamente esa diferencia termina aumentando o disminuyendo, digamos. Entonces aquí lo que podemos hacer es imponer la condición de que aquí necesitamos que las exportaciones netas se reduzcan para conciliar la coherencia del producto, y por lo tanto eso significaría que el efecto tipo de cambio, ¿no es cierto?, es mayor que el efecto renta. Con eso concluimos que las exportaciones netas, y en base a que las exportaciones netas y el consumo se reducen, podemos decir que compensan el incremento de inversión y finalmente el producto se reduce. Esa podría ser una manera de darle consistencia al resultado, que repito que no es necesario porque el consumo también aumentó la tasa impositiva. Y con eso, entonces acá ya sabemos que el déficit en cuenta corriente aumentó, dado que estamos sosteniendo que las exportaciones netas disminuyeron.
Y como el déficit en cuenta corriente aumentó, entonces de aquí sacaríamos una implicancia. ¿Cuál sería la implicancia? Que esto tiene que ir acompañado también de un incremento del superávit en cuenta financiera. Y para que el superávit en cuenta financiera crezca, necesitamos, ¿no es cierto?, que esa diferencial de tasas aumente. Y por lo tanto aquí habría una implicancia sobre los resultados, que sería que el efecto, ¿no es cierto?, de la caída de la tasa de interés del resto del mundo, vamos a considerar que es mayor que el efecto de la caída de tasa local. Entonces esto implicaría que el diferencial de tasa aumenta y con eso tendríamos justificado el superávit de la cuenta financiera. Estas serían las consideraciones que tendrían que desplegarse cuando se nos pide que veamos la coherencia de nuestro resultado. Espero que hayan tenido un resultado y un análisis muy similar a este para que su desempeño haya sido exitoso.